Bien, continuamos en este segundo bloque. Te comentaba, Amador, que en estas fiestas patrias, por supuesto que llamó la atención la invitación que se le hizo a Díaz-Canel, al presidente cubano, y la postura de México y obviamente la contestación del propio presidente de la isla. Para muchos ha sido molesto el discurso que Andrés Manuel López Obrador hizo sobre el un juego de pasajes históricos. Se refirió a Numancia al hablar sobre el hecho de que si llegase a vencer y Cuba fuese sometida, habló de un triunfo vil y canallesco. Eh, Numancia es una ciudad en Castilla, allá en España, que en tiempos del Imperio Romano no se dejó someter precisamente por la fuerza avasalladora de ese ejército. Y él hablaba de que antes aunque fue un sitio muy fuerte donde se provocó la hambruna y enfermedades, la mayor cantidad de sus pobladores prefirió suicidarse antes de someterse. A eso se refería en ese símil con Cuba. Y escuchaba yo que no es posible que México apoye un país en donde no hay alimento, en donde no hay capacidad de muchas cosas para su población y se encuentran sometidos. Y yo, bueno, es que no debemos equivocar, no es consecuencia de un régimen político fallido, es consecuencia de un bloqueo económico, no por parte de Estados Unidos, sino de Estados Unidos y de todos los países que muchas veces dependen económicamente de él. O sea, esa más inhumana postura yo no puedo encontrar en el mundo que lo que está haciendo Estados Unidos con Cuba. Yo me pregunto, ¿qué sería Cuba sin el bloqueo obligatorio que opone Estados Unidos? Yo entiendo, si Estados Unidos no quisiera hacer negocios con Cuba, está en todo su derecho, pero el resto de los países, ¿qué diablos tienen que ver con este sometimiento? Entonces, es ahí donde México siempre ha sido solidario. No recordemos que la revolución de Cuba prácticamente nace y parte del puerto de Veracruz. Entonces, no perdamos esa postura también en donde México fue el de los primeros países que votó por la inclusión de Cuba a Naciones Unidas, porque Estados Unidos no lo quería permitir. Entonces, no podemos olvidar esa parte histórica de solidaridad, no solamente con Cuba, sino con muchos países del mundo, Amado. Claro, claro, Teo. Mira, vuelvo a repetir con esta globalización, con estos cambios, eh, ¿cómo podré manifestarlo en la cuestión de, todavía recuerdo ese comes y te vas de la diplomacia mexicana y ahora tener este apoyo total, soberanía de un pueblo que de una u otra manera pues ha sido sometido a caprichos políticos de otro país, de otra nación, de otros intereses. Y yo lo veo aquí como simples derechos humanos, ¿no? Donde termina mi libertad, donde empieza la tuya. Aquí es igual como país. Sean errores o sean aciertos la forma en que se dirige este país, es problema de sus ciudadanos, no de la opinión de terceros. Y yo creo que la postura del presidente, para mí, muy, muy atinada, muy, digamos, en pocas palabras, está pesando las palabras del presidente de México a nivel nacional. Sí, esto para mí engrandece a este país y vuelvo a repetirlo como lo he dicho en reiteradas ocasiones. Quienes realmente van a juzgar a este presidente va a ser la historia donde sus aciertos, sus errores, pues se verán y se analizarán. Pero para mí muy atinado esto, cómo se vio y más en el aniversario más de México este pasado 15 de diciembre, muy atinado estos señalamientos que a nivel mundial yo siento que se iban a repercutir de una u otra manera. Sí, además México yo creo que con esta postura recobra su liderazgo en Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, porque muchas veces fuimos rebasados por la economía chilena, fuimos rebasados en su momento por el liderazgo que ocupó Venezuela,
fuimos rebasados en su momento por una Argentina, en fin, y México se fue quedando a la saga. ¿Recordabas tú el sexenio de Vicente Fox Quesada, en donde, bueno, pues conocemos al pseudodiplomático, ¿no? Porque ser hijo de no te hace el serlo. Castañeda Gutman, que fue precisamente el que le dijo al presidente, o le recomendó al presidente, que también, perdido en la historia, le propuso eso nada más que a uno de los más grandes líderes de este mundo, que fue a Fidel Castro. Comes y te vas. Nunca pensó que pues lo iban a estar ventaneando, ¿no? De manera Sí. constante. Y te digo, Teo, muy aparte de la diplomacia, dime qué persona no le dio pena ajena que se pusiera esto a nivel mundial, que todo el mundo escuchara la diplomacia mexicana con este comes y te vas. Te digo, muy aparte de las cuestiones geopolíticas que se dio en ese momento, pero Fidel Castro, pues pesa, para bien o para mal, pesa lo que se decía en su momento, y al haber dicho eso y haber ventaneado, como tú lo acabas de decir, ¿qué mexicano no sintió pena ajena? Sí, y para culminar el tema, debemos de recordar que la diplomacia en México se maneja en base a la doctrina Estrada, en donde se establece que México no desconoce o reconoce países o gobiernos, establece o no establece relaciones diplomáticas. Esa es la base fundamental de nuestra política exterior, y en base a ello, pues lógicamente tenemos un pueblo de paz, un pueblo de tranquilidad. Si quieres pasar al siguiente punto de agenda, Amador, por favor. Pues mira, Teo, vámonos un poquito a lo más cercano. Hace rato tú mencionabas Texas, la cercanía que tiene Tamaulipas, y pues bueno, me atrae esta decisión de Nuevo León en la cuestión de eliminar restricción de horario en todos los negocios de Nuevo León. La Secretaría de Salud Estatal dio a conocer que a partir del próximo lunes se eliminan la restricción de horarios y todos los negocios en la entidad. El titular de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, Manuel de la O. Cavazos, dio a conocer que a partir del próximo lunes no habrá restricciones de horarios para el funcionamiento de todos los negocios comerciales en la entidad. El funcionario estatal dio a conocer lo anterior al encabezar la habitual rueda de prensa informativa sobre el avance de la pandemia COVID-19 en Nuevo León. Y bueno, Nuevo León ya, soy sincero, aquí en Tamaulipas teníamos todavía muchas reservas para viajar a Nuevo León, donde se decía estaban muchos focos rojos, y ahora con esto, pues, no sé cómo lo vaya a manejar Tamaulipas, que todavía estamos en un proceso para dar regreso a clases, que ahorita tomamos el tema, pero muy interesante esto de que ya se eliminan las restricciones en Nuevo León y ya los horarios estarán aperturados normalmente, y vamos a ver cómo se empiezan a manejar estos lugares donde se acumula mucha gente, bares, antros, etc., infinidad de situaciones que, bueno, Nuevo León ya se está adelantando a esto, pues siguen manejando las prevenciones habituales, cubrebocas, el uso constante de gel antibacterial, lavado de manos, pero esto vamos a ver cómo ayuda, una, la cuestión económica de Nuevo León y cómo afecta a la población. Fíjate que vamos avanzando rápido. Hace 7 horas aproximadamente se informa que CanSino, que tú sabes es una alianza de laboratorios chino-canadienses o canadienses-chinos, están esperando ya la aprobación para que su vacuna pediátrica estuviese avanzando en México. Se advierte que ellos esperan CanSino presentar ante la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, de Protección y Riesgos Sanitarios, la solicitud de uso de emergencia de la vacuna, escucha esto, para niños entre 6 a 17 años. Se estaría presentando en octubre próximo, octubre, que estamos a nada de que inicie este mes. Es decir, se ampliaría el margen de menores de 18 años, que ha generado un tremendo debate en México. Y de esta manera, CanSino pudiera ser junto con con Pfizer, la que tendría ya la vacuna pediátrica
en contra del virus SARS-CoV-2. Y es que los ensayos clínicos de CanSino están en lo que se denomina la fase 3, es decir, se van rompiendo las dudas, se van viendo las posibilidades de que esto suceda. Y yo creo que esta es una excelente noticia para el mundo, estimado Amador. Claro, claro, Teo. Bueno, y ahí tocando un poquito dos temas muy importantes. Hoy se programaron los simulacros aquí en la Torre Bicentenario. Pues cuestiones de, recordemos, los terremotos en México. Digamos que es oficial, no oficial, la fecha para fomentar este tipo de actividad, de estar siempre preparados, de estar siempre que no nos sorprenda. Aquí pues, lo más emblemático es la Torre Bicentenario con toda esa envergadura que para parecer tiene 7 secretarías en esta institución que llegara a colapsar por cualquier asunto. Podemos incendios o lo que pueda pasar. Pero también todavía recordando aquí al estado vecino de Nuevo León y con la temporada de lluvias que es, tengo ahí el dato que, bueno, revivió en tu servidor muchas, pues, pensamientos que estaba chico todavía, pero hace 33 años Nuevo León vivió la noche más larga con la llegada del Gilberto. El huracán Gilberto fue uno de los ciclones tropicales más intensos, devastador y mortífero registrado en el Océano Atlántico durante el siglo XX por la Organización Meteorológica Mundial. Y pues bueno, recordemos ese 200 muertos según los reportes oficiales de las autoridades. El huracán se formó el 3 de septiembre y estuvo en Nuevo León el 16 y 17 de septiembre. Y pues bueno, esa gran inundación donde hubo muchas pérdidas de vida. Recordemos que hay que estar prevenidos. La historia nos ha dejado muchos insabores. Y pues bueno, no hay que mejor que estar practicando cualquier cuestión de emergencia y respetar las decisiones de las autoridades cuando digan que hay que evacuar, que son zonas de riesgos. Y una nueva cultura de la protección civil esperemos se dé en todo Tamaulipas. Totalmente, creo que esos son aspectos fundamentales. Fíjate, tanto se ha invertido en ciencia y tecnología, por ejemplo, en los servicios meteorológicos, pues sirven para la prevención, no sirven para saber que te vas a mojar o no te vas a mojar, sirven precisamente para la prevención, dar seguimiento a un huracán, saber si va a llover o no va a llover. Bueno, pues es para decirte, maestro, si llueve, si tiembla, si esto, no construyas en donde no debes o no construyas como no se debe. Y si sabes que van a venir circunstancias graves, fíjate, Amador, un ejemplo que es inconcebible. Los municipios, por lo menos en Morelos, están obligados anualmente a presentar un atlas de riesgo. Es decir, conforme a tu crecimiento urbano, tú vas estableciendo dónde hay riesgos y dónde debes de, pues ya no permitir el crecimiento, y si ya creció, ¿cómo inhibirlo? Bueno, sabes que cada año que viene los aniversarios o los recuerdos de los temblores, recordamos de los 37 municipios que tiene Morelos, solamente 2 cumplieron con su atlas de riesgo. Es decir, y vienen las lluvias y la misma historia. No entendemos la importancia de la prevención. El atlas de riesgo es eso, saber en dónde están los puntos rojos para poder saber cómo actuar o a lo largo de todo un año ir haciendo el trabajo de prevención. Y tú que eres un experto en la materia, no me dejarás mentir. Yo no sé cómo esté Tamaulipas en este esquema. Mira, Teo, sin dar nombres, tú lo acabas de mencionar muy bien. Hay funcionarios que desconocen incluso lo que es un atlas de riesgo. Titulados, no sé, maestrías, no sé qué tengan, pero llegan a ocupar puestos que lamentablemente ahí está el resultado, ¿no? Ha habido grandes logros en México a partir del terremoto del 85, ha cambiado mucho esta cuestión de la prevención. Uno viaja a la Ciudad de México, son unos estándares que se buscan mejorar. Lo que único que para mí es negativo ha sido esa parte burocrática, ¿no? Esa parte política que de repente quedó muy
plasmado cuando se dio lo de la guardería ABC, donde pues simplemente la firma y la autorización de compadrazgos fue a dar en una desgracia. La prevención civil y toda esta área, yo siento que a veces es un poquito olvidada, renegada, hasta que pasan unas tragedias. Te digo ahorita, recordar, incluso estar viendo imágenes que se dieron en Nuevo León de esta inundación, pues todos somos susceptibles a que tengamos, mira lo que pasó en Alemania, que fue hace meses, inundaciones. Sí. Uh-huh. El planeta está cambiando, no podemos, por más política y por más lo que queramos voltear a otro lado, tenemos que poner manos a la obra, la protección civil, toda esta área, esta gama de la estructura social. Yo siento que se le debe dar la importancia y se le debe de inyectar tanto cuestiones legales, tanto como en equipamiento, para que nuestra sociedad no tengamos que lamentar el día de mañana alguna tragedia. Los cambios climáticos se están dando, así que hay que tener nueva visión. Mira, tan importante es que hoy es una relación, un diálogo de alto nivel entre dos presidentes de Estados Unidos y México. Lo platicamos después del corte comercial.